En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 1, en su verso 43 al 51. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le replicó: «¿Puede salir algo bueno de Nazaret?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: «Ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar». Natanael le preguntó: «¿Cómo me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi». Natanael exclamó: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le dijo: «¿Tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas, amigos que por primera vez pues llegan a su canal de evangelización. Bienvenidos todos al compartir de la palabra del Señor. Me llama mucho la atención de este evangelio de este día. Cuando Jesús hace el llamado a Felipe, Felipe no duda, Felipe no hace esperar más. Felipe responde inmediatamente al llamado que Jesús le hace. Por esa razón es de que me llama mucho la atención de dos frases. Cómo Felipe acepta la invitación y cómo Natanael, cómo nosotros vemos la actitud de Natanael, y hoy representamos a Natanael. Cuando nosotros rechazamos esa invitación, cuando nosotros lo pensamos todavía, cuando nosotros ponemos pretexto para no ir a esa invitación que Jesús nos hace todos los días. El Evangelio nos enseña cómo Felipe fue un predicador más. Como cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos, los empezó a llamar, y todos dejando sus redes, sus barcas, sus padres, sus familias, dejaron sus trabajos, todos inmediatamente siguieron a Jesús. Esa es la invitación que hoy nos hace el Evangelio. ¿Cómo nosotros hemos respondido al llamado de Dios? ¿Cómo nosotros hemos respondido a la invitación que Dios nos hace todos los días? Fíjense muy bien. Felipe no solo aceptó, sino que Felipe, a través de su predicación, fíjense muy bien, cuando Felipe lo eligen en Hechos capítulo 6, versículo 3, ahí eligen a Felipe. Ahí Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, lo vamos a ver adelantito, cómo él, a través de su predicación, convierte a un mago. Cómo Felipe, a través de su predicación, convierte a un etíope. Es algo maravilloso, es algo lindo.
algo que uno saborea cuando uno pues está meditando, escudriñando las escrituras. Esa es la invitación que el Señor nos hace, a no perder el tiempo en otras cosas. El no distraernos en otras cosas. El Señor nos hace esa invitación a que nosotros escuchemos ese mensaje, escuchemos ese llamado, esa invitación. Fíjense muy bien, dice el Evangelio: al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: sígueme, sígueme, la invitación. Y Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Y Felipe lo siguió. Felipe empezó a caminar. Felipe empezó a seguir al Señor. Cosa que como católicos que nosotros hacemos. Fíjense muy bien. Nosotros que perseveramos, nosotros que estamos dentro de la verdadera y única iglesia que Cristo fundó. Muchas veces nosotros hacemos las cosas al contrario. Felipe aceptó y siguió a Jesús. Nosotros estamos siguiendo a Jesús. Nosotros hemos aceptado esa invitación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no dejamos que otros lo sigan. No los invitamos, ni tampoco los apoyamos, ni tampoco los recibimos. Fíjense muy bien. Si a nosotros nos han invitado, si nosotros hemos recibido esa invitación, hagamos esa invitación a los demás, a nuestra familia, a su familia de usted que se ha vuelto protestante, que se ha ido de la única y verdadera iglesia y que se ha convertido a protestante. El Señor dice que nosotros llevemos esa invitación también con ellos. ¿Qué pasa? Usted ve a una persona por primera vez dentro de la iglesia. Usted empieza a juzgarlo y después empieza a criticarlo. No le da la bienvenida en la iglesia, no lo pasa adelante, no lo recibe como hermanos de Cristo, no lo hace, sino que al contrario, pues empezamos a juzgar, a criticar de la persona que por primera vez está llegando dentro de la iglesia. Y esa persona se da cuenta y ya no vuelve a regresar más. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a invitar a otros como lo hizo Felipe? ¿Cómo nosotros vamos a llevar esa invitación y decirle vamos a la iglesia? ¿Cómo? Fíjense muy bien, ¿cómo? ¿Se dan cuenta ustedes que en el grupo de jóvenes, de mujeres que se reúnen para la perdición, ellos se dan la bienvenida? ¿Qué dice aquella persona que está en una cantina y ve llegar a otro? Le dice, pasa adelante, ven, siéntate aquí, tómate una copa conmigo. Lo recibe con esa alegría, con ese entusiasmo, con ese gozo y le da parte que es de la perdición, parte que lo lleva a la muerte al ser humano. Ahí en los bailes le dan la bienvenida a la gente, bienvenidos todos a esta noche en un salón de baile, en una fiesta pagana. Pero dentro de la iglesia, lo triste y lamentable, que en lugar de traer, en lugar de pasarlo adelante, lo criticamos. En lugar de llevarle la invitación y decirle, vamos, te acompaño, vamos, ¿qué hacemos? Los despreciamos, no los atendemos, hacemos lo que nosotros queremos con ellos. Es triste y lamentable. Es lo que Natanael vivió, la respuesta de Natanael. ¿Cuántas personas no viven como Natanael? No creen. ¿Por qué no creen? Porque nosotros estamos viviendo la vida mal. Nos gusta la parranda, nos gusta el licor, nos gusta el chisme, nos gusta perder el tiempo, nos gusta entretenernos en el teléfono, en otras cosas que no tienen sentido.
¿cómo vamos a hacer que otras personas crean? ¿Cómo? Muchas veces nosotros somos y vivimos como Natanael. No creemos. No creemos porque andamos distraídos. La palabra del Señor la hacemos a un lado. Y hoy Felipe acepta la invitación y luego dice, se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado al Señor. Empezó a predicar Felipe, empezó a anunciar. Recuerdan ustedes que ayer, el evangelio de ayer, Andrés presentó a su hermano Pedro ante Jesús. Le habló de Jesús, le predicó de Jesús y hoy Felipe lo hace con Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Empieza Felipe a hacer esa invitación y Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando usted le hace una invitación a alguien, le dice, será verdad eso. Pero si ustedes viven iguales, el catequista, el predicador, el diácono, el sacerdote, miren cómo viven su vida. ¿Será bueno? ¿Habrá algo bueno ahí? Y mucha gente hace lo que hizo Natanael, actúa como hizo Natanael. Y eso es lo que el Señor nos ha enviado a hacer, a que nosotros vayamos y llevemos el Evangelio, llevemos esa buena noticia, esa invitación como fuimos invitados, así también invitemos a los demás y pasémoslo adelante. No critiquemos de ellos, no nos burlemos de ellos, al contrario, pasémoslo adelante, a que ellos se sientan en familia, porque eso es lo que el Señor quiere y lo vamos a ver adelantito. Dice, entonces Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? ¿Cómo me conoce? ¿Cómo es que me conoce? El Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre y quiere, y como nos conoce, como sabe cómo somos, Él quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir. ¿Sí? Él quiere que cambiemos nuestra forma de vivir, que nosotros hagamos de nuestra vida una vida al servicio del Señor, una vida que hace llevar a otros más a la preparación, como hoy lo estamos haciendo, llevando este evangelio, haciendo llegar este evangelio hasta donde usted está, hasta donde ustedes puedan escucharlo, a todas partes puedan verlo. Así quiere el Señor que todos hagamos. Usted que recibe la palabra, usted que recibe la invitación, usted debe compartirlo, usted debe enseñarlo. A no ser que somos como Natanael, que dudamos todavía. Decimos, ¿será verdad? ¿Será verdad o será mentira? No seamos como Natanael. Compartamos esta enseñanza y llevemos esta enseñanza, el Evangelio de todos los días. Este canal es un canal de meditación, es un canal de evangelización a través de la reflexión del Santo Evangelio. Miren cómo lo hizo en Hechos capítulo 6. Vamos a ver cómo Felipe fue llamado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en el versículo 3. Dice Hechos capítulo 6, por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe. Ahí está Felipe. Ahí eligen a Felipe, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Ahí está la elección.
Por eso en el capítulo 8 del versículo 5 nos explica qué fue lo que hizo Felipe. Capítulo 8, versículo 5 dice: así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación. Cuando Felipe empezó a predicar, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, cuando empezó a predicar, dice, al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, su forma de predicar, su forma de animar, su forma de explicar las escrituras, hablar del Señor, dar testimonio del Señor a la humanidad. Eso es lo que nos invita a que nosotros hagamos lo de Felipe, a que no sigamos viviendo como Natanael, incrédulo, que no cree, que no se deja llevar por la enseñanza, que no acepta la enseñanza. Ahí está Natanael, una persona que no creía, que no creyó, un incrédulo. Lo mismo está el mundo. Acérquese usted a alguien a hablarle de la palabra del Señor, a ver qué le va a decir, a ver cómo le va a responder. Lo mismo, por eso dice, al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. ¿Cómo recibieron la sanación? ¿Cómo ellos se liberaron al escuchar la predicación? Toda la población creyó en ese mensaje. Fíjense. Entonces, si Felipe lo hizo, también nosotros somos llamados. También somos invitados a llevar a otros. Somos invitados nosotros. Por eso dice ya en el versículo 9, fíjese muy bien, el versículo 9 dice: había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón, el mago Simón. ¿Cómo Felipe convierte a ese mago? ¿Cómo Felipe evangeliza a ese mago? Escuche, tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este hombre es la fuerza de Dios, pues se hablaba de un tal gran fuerza de Dios. Desde hace tiempos los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente lo seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se bautizó. ¿Cómo Felipe evangelizó a un mago, aquel que con su varita hace cosas mágicas? Aquel hombre que está decidido a la vida de perdición y que lleva por muchos por la perdición. Aquel que destruye la vida, sacando a la gente de la iglesia, dividiendo esa fe, como muchos hay hoy. Hoy hay muchas personas de eso, que celebran sus días, sus fiestas, en la perdición, que son magos, que son brujos, que son de todas clases. Y como Felipe le habló, como Felipe predicó, hombres y mujeres creyeron, hasta el mago creyó y se bautizó, se convirtió. Imagínense el ejemplo de Felipe. Por eso en el versículo 26, fíjese muy bien, cómo Felipe acompaña a un etíope de Etiopía. Él va leyendo las escrituras, dice: un ángel del Señor, Hechos 8:26, un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en esos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios
y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Y Felipe le fue explicando las escrituras. Y el etíope pidió, dice, entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Cuando Felipe le predicó al etíope, se convirtió, al mismo que el mago Simón. Se convirtieron. Es muy interesante ver las Sagradas Escrituras porque de ella aprendemos cómo nosotros madurar en nuestra fe, cómo nosotros podemos ayudar a los demás que están extraviados. Santiago 5:19 dice: si alguno se ha equivocado y se ha salido de la verdadera iglesia y otro lo hace volver, sepan, dice, que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte. Ese es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. Cristo Jesús a través de su palabra nos invita a que nosotros nos formemos, nos preparemos, lleguemos a hacer los sacramentos dentro de la iglesia, preparar nuestra vida y ayudar a muchos que lo necesitan. Muchos. Entonces, por esa razón, Jesús nos hace esa invitación. Si ustedes ven cómo nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera, cómo nosotros seguimos el camino del mal, en lugar de buscar el bien, buscamos el mal. En lugar de que hacemos las cosas bien, hacemos el mal. ¿Por qué? Porque estamos lejos del Señor. Vemos qué dice el Apocalipsis. Vamos al Apocalipsis a ver qué nos dice el Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. El Apocalipsis dice: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Conozco tus obras. El Señor sabe. Por eso dice: ¿crees? ¿Cómo es que me conoces?, le dice Natanael. ¿Cómo es que me conoces? El Señor nos conoce y quiere que cambiemos nuestra forma de vivir. Por eso el Apocalipsis dice: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras tibio o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Imagínense, Él conoce nuestra vida. Él sabe qué es lo que nosotros queremos. Él sabe cómo estamos viviendo. Y por eso, cada día ha dejado su palabra para que nosotros vayamos comprendiendo cuáles las cosas que Él quiere que nosotros cambiemos. ¿Sí? Él quiere que cambiemos nuestra vida, que transformemos nuestra vida. Él conoce, conozco tus obras. Y oiga qué dice: tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Imagínense, eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que piensa el hombre y la mujer que vive lejos de Dios. Dice: tú piensas, soy rico. Tenemos de todo materialmente. Tenemos los alimentos, tenemos vestuario, tenemos una casa, tenemos familia, tenemos carro, tenemos moto. Tenemos de todo. Y dice, ¿qué dice? Tú piensas, soy rico. Tengo de todo, nada me falta. Pregúntese usted, si no muchas veces lo ha dicho usted así.
¿O ha escuchado usted que alguien ha dicho eso? Y más sin embargo, por decir esas palabras, ¿en dónde vive? ¿O en qué vive? Usted se da cuenta. ¿En qué vive su pareja? ¿Cómo vive? ¿Cómo está viviendo? Está viviendo solamente con la sabiduría humana que simplemente lleva a la perdición. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría celestial, esa sabiduría nos lleva al conocimiento de la vida de Dios para preparar nuestra vida, para llegar un día a la presencia del Padre. Esa es la invitación que el Señor nos hace, a prepararnos, a que no pensemos como dice el rico: soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta que eres un infeliz. Qué triste cuando nosotros llegamos a descubrir eso, la realidad de nuestra vida, el sentido de nuestra vida en la tierra. Por eso dice: dame un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Eso dice el Apocalipsis. Por último dice, por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. ¿Cuál es ese colirio? ¿Cuál es eso lo que el Apocalipsis dice? Es algo de la palabra, es la semilla que el Señor ha dejado, y que esa palabra viene a quitar esa venda que está en nuestros ojos, como colirio viene a limpiar para poder ver. ¿Sí? Por eso dice: por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Necesitamos ver la realidad. Necesitamos ver lo infeliz que vivimos pensando en que tenemos todo, que tenemos una riqueza, que tenemos vida, pero no sabemos que hoy lo tenemos y mañana ya no hay. Una riqueza material, mientras que Cristo nos ofrece una riqueza espiritual. Vamos, anímate. ¿Qué esperas, hermano y hermana? ¿Qué esperas para poder acercarte al Señor? ¿Qué esperas para que nosotros juntos llevemos esa palabra, ese mensaje? Envía este mensaje a quienes quieras compartirlo. Envía este mensaje a aquellos que ves que están viviendo en el pecado, en los vicios, fuera de la palabra de Dios, fuera de la invitación, fuera de la iglesia. ¿Sí? Por eso el Señor dice: te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas. El oro refinado, las ropas blancas, simboliza la gracia, que a la hora de ser revestido recibimos esa riqueza espiritual, oro refinado. Esa riqueza para ser ricos en la fe y poder compartir como lo hizo Felipe. Eso es lo que el Evangelio nos explica. Que a través del sacramento del bautismo, primera comunión, confirmación y matrimonio, nosotros nos revistamos de blanco para poder recibir ese oro refinado, que es la riqueza de la sabiduría. ¿Sí? Entonces, por eso dice: yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. ¿Qué esperas? La palabra te llama, te invita. Cristo te está esperando. Cristo te está llamando. Está en ti aceptar y abrir al Señor tu corazón. Por eso dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Depende de ti, hermano y hermana, amigo y amiga. Jóvenes, depende de ustedes. En ustedes está el abrir esa puerta que el Señor está tocando. El Señor no se cansa ni se cansará en tocar. Quedará en ustedes y en mí, jóvenes, de abrir esa puerta. Por eso, Primera de Juan, en lo que es la primera lectura, vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 21. Dice la primera lectura: hermoso mensaje, un hermoso mensaje para todos, hermoso evangelio para meditar en familia, para meditarlo personalmente y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy?
¿Estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal? ¿Qué quiere Dios para mí? El bien, me esforzaré. Le abriré la puerta al Señor para que entre en mi corazón y se quede conmigo para yo seguir este evangelio, para yo seguir esta invitación, que día a día nosotros lo estamos haciendo. Fíjese qué dice. Primera de Juan capítulo 3 versículo 11. Debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. Este es el mensaje que hemos oído desde el comienzo. Debemos amarnos unos a otros y por ese amor es de que nosotros estamos compartiendo esa palabra. Por eso nos hemos preparado, por eso nos seguimos preparando, nos formamos y nos seguimos formando cada día para poder llevar a través del amor en Cristo, llevar ese mensaje que el Señor nos ha encomendado. Dice, no imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. Esto es lo que la iglesia, lo que la escritura nos enseña, que debemos prepararnos. Por eso dice en Hechos capítulo 6, versículos 10 al 18, dice, ármense de las armaduras, ármense de la armadura de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos son como Caín. Muchos que hacen el mal, practican el mal, desean el mal, como Caín mató a su hermano, dice. Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el bien y su hermano hacía el porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino y como saben, según ningún asesino tiene la vida eterna. Eso es la palabra del Señor. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar una vez más escudriñando su palabra, estudiando su palabra y compartiendo su palabra. Agradezco a Dios por darme esa oportunidad. Debemos de acercarnos al Señor a través de la oración. Debemos orar para poder estar protegidos por el Señor. Porque todos aquellos que hacen el mal no les gusta que uno les anuncie la buena noticia y se descubra lo mal que hace. Esa es la invitación, a imitar lo que Felipe hizo. Felipe llevó la invitación a Natanael. Natanael no creyó. Natanael exclamó en el versículo 49 del Evangelio, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera, sin embargo verás cosas mayores que estas. A eso estamos llamados, a eso estamos invitados. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Que esta palabra llegue a nuestra vida, que esta palabra llegue a nuestro corazón. Abramos esa puerta en nuestro corazón, abramos nuestra mente y demos la oportunidad a esta semilla de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios Todopoderoso e invitándolos a ustedes a compartir esta enseñanza, a mandar esta enseñanza a nuestros familiares. Eso es lo que el Señor nos pide. No quedarnos como Natanael, dudar. No, llevemos esa semilla, llevemos esa palabra, llevemos esa invitación. No la retenga, no la deje con usted, invítelo, comparte. Agradecemos a Dios Todopoderoso que Él nos guíe y nos acompañe en este día maravilloso, que nos protege donde quiera que estemos, en casa, en nuestro trabajo, en la calle, a nuestra labor diaria. Que el Señor sea el único que nos protege y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.